Mi nombre es Fernando Zambrano y a continuación daré una introducción teórica a nuestro video, el cual es acerca de la fuerza de arrastre. En dinámica de fluidos, el arrastre es una fuerza que actúa opuesta al movimiento relativo de cualquier objeto en movimiento. A diferencia de otras fuerzas resistivas, como la fricción en seco, que son casi independientes de la velocidad, las fuerzas de arrastre sí dependen de esta. Esta es proporcional a la velocidad para un flujo laminar y a la velocidad al cuadrado para un flujo turbulento. Un flujo laminar es el movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado o suave, en el cual el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. Se le llama flujo turbulento al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en el que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando remolinos aperiódicos. La fuerza de arrastre generalmente se da por dos fenómenos. El efecto piel, el cual es producto de un roce aerodinámico entre las moléculas de un fluido y las de la superficie sólida. Gracias a este efecto, una superficie más suave y encerada produce menos arrastre que una rugosa. También está el arrastre de forma, conocido también como arrastre de presión, el cual surge debido a la forma y el tamaño del objeto. Este tipo de fuerza de arrastre es una consecuencia interesante del efecto Bernoulli. Según el principio de Bernoulli, el aire en movimiento más rápido ejerce menos presión. Esto hace que pueda haber una diferencia de presión entre las superficies del objeto. Ambas fuerzas, en general, tienen componentes en la dirección de flujo y, por lo tanto, la fuerza de arrastre resultante se debe a los efectos combinados de la presión y las fuerzas de fricción de la piel en la dirección de flujo. Cuando los coeficientes de fricción y arrastre de presión están disponibles, el coeficiente de arrastre total se determina simplemente sumándolos. Para cuantificar la fuerza de arrastre se utiliza esta ecuación, en donde Fd es fuerza de arrastre, Cd coeficiente de arrastre, A es el área de referencia, ρ es la densidad del fluido y V es la velocidad relativa del fluido con respecto al objeto. Mi nombre es Nashli Yange y les voy a hablar sobre la fuerza de arrastre que hay sobre los automóviles, más conocida como la resistencia aerodinámica. Pero, ¿qué es esta resistencia aerodinámica? Es esta fuerza que se opone al movimiento de cualquier objeto que quiera atravesar el aire. Proviene de cuatro fuentes principales. La primera, la forma, ya que en la fórmula que vamos a ver más adelante, vamos a considerar el área frontal del carro. Entonces, entre más grande y más plano, como en el caso de los camiones, va a tener una mayor resistencia. Mientras que más bajos y curveados, con más entradas redondeadas, la resistencia va a ser menor. En segundo lugar, la resistencia por fricción, que es cuando la primera capa de aire choca la piel del automóvil. En tercer lugar, la resistencia inducida. Puede darse cuando aumentan esta clase de objetos, ya en el caso de vehículos de carrera es para aumentar su velocidad, pero también para mantenerlos fijos al suelo, ya que son muy livianos. Y en cuarto lugar, la resistencia por interferencia se da por obstáculos que en la forma del auto, que son indispensables en el caso de los espejos retrovisores, causan un flujo de aire, interfieren en la forma natural del viento que rodea al auto. Y esta es la ecuación que tenemos para la resistencia aerodinámica, que es un medio de la densidad del aire, la velocidad del auto elevada al cuadrado, la superficie frontal y el coeficiente de resistencia aerodinámico que está situado en el eje X en el que se mueve el automóvil. Nuestra única variable es la velocidad. Entre mayor superficie, como les había dicho, es mayor la resistencia. Pero, ¿cómo hacen estas pruebas en autos? Gracias a la tecnología se han desarrollado estos túneles de viento, suministran aire para poder ver el flujo con el que pasa el aire y con ello determinar cuáles serían las velocidades adecuadas como mínimas y máximas a las cuales puede andar nuestro vehículo para garantizar una mayor seguridad en los usuarios. Y aquí tenemos dos ejemplos donde el aire causa un flujo laminar, mientras que en los autos más altos y más anchos causa un flujo turbulento. Buen día, profesor. Mi nombre es Sebastián Yaguana, pertenezco al grupo número 11 de Física Mecánica y voy a presentar la resistencia del aire ante movimiento parabólico. Primero vamos a usar el PET para poder analizar y contrastar entre un movimiento con resistencia del aire y un movimiento sin resistencia del aire y analizar otras variables que pueden tener
una implicación directa en el movimiento, como puede ser el peso, el diámetro del objeto, el ángulo que se lanza, la altura, etc. La fuerza del aire ejercida sobre el cuerpo. Una fuerza del aire puede ser a favor del cuerpo, o sea, a favor de la velocidad del cuerpo, lo que va a implicar que va a ser una aceleración. Sin embargo, en este caso vamos a tratar sobre una resistencia. Por sobre una resistencia va a ir en contra del aire, perdón, en contra de la velocidad que lleva el objeto. Un rango o una cosa muy importante es la superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, habrá mayor fuerza de aire, o sea, una resistencia mayor. ¿Por qué? Aquí da la importancia. ¿Por qué? Porque al haber mayor superficie, el contacto, como es una fuerza de contacto, va a ser mayor. Y al ser mayor, la sumatoria de todas estas pequeñas fuerzas de aire será mayor si la superficie es mayor. Entonces es proporcional. En el PET vamos a realizar la correspondiente verificación. Vamos a realizar un disparo, una rapidez, sin resistencia, con resistencia. Incremento la resistencia en este caso. El movimiento es igual. Cambia minúsculamente. Ahora, ¿qué sucede si yo aumento la masa del objeto? Vamos a observar. También es inherente al problema. Pero si yo aumento el diámetro, que es lo principal, afecta al movimiento. Porque hay más superficie de contacto, lo que genera una reducción en su desplazamiento.